Ahora sí. Hola, buenas tardes a todos. Mm, Generalmente grabo en el otro canal, pero hoy eh, he elegido compartir este video por este que es mi canal personal. Digamos porque lo vamos a hacer de una manera un poquito más informal a lo que cotidianamente están acostumbrados a escuchar, por lo menos de parte mía. Traje un amiguito para compartir el día de hoy. Hola, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Mi nombre es Camilo. Vengo aquí a hablar de cierto con Luz, también pues como ya dijo anteriormente, para que todos estén informados y para aclarar un poquito de pronto las dudas que se nos dan día a día respecto a lo que nos pasa y no entendemos. Sí, así es. Eh, bueno, pues la intención es hacer una charla o de dónde nace esta idea. Con Camilo generalmente nos tratamos de ver una vez por semana y bueno, hacemos unas charlas bastante interesantes y bueno, Camilo dijo, sería rico poderlo compartir con otros y que otros también tuvieran la oportunidad de, no sé, como de como que encontrar nuevas formas de expresión. De encontrar la manera de entenderse a sí mismos, de pronto a través de lo que nosotros hablamos. Llegan a ser temas muy profundos, como muy complejos, y a veces llegan a ser la manera en la que eso complejo que uno tiene en sí mismo se aclare, como ver las herramientas, ver las ventanas. Y como dijo Luz anteriormente, nosotros tenemos como esa costumbre de reunirnos una vez por semana y tocar esos temas. Entonces, sí, un día como muy esporádicamente yo le digo a ella, ¿y si hacemos un podcast de esto que estamos hablando? Ya que es tan interesante y pues son conversaciones que a más de una persona le pueden llegar a resonar y es algo que con el tiempo va a salir, digamos que a la luz de maneras más complejas. Entonces pues dijimos, ¿por qué no? Vamos a hacerlo a nuestra manera, vamos a poner ese granito de arena para que las personas vayan comprendiendo qué es lo que está pasando, por qué estamos atravesando los cambios y por qué precisamente sean estos cambios tanto de humor como de pronto en el estado físico, el cansancio emocional o los pensamientos que nos llegan en estos momentos. Sí. Ujú. Sí, así es. Es que estaba mirando acá que me está pidiendo, o sea, una acción necesaria porque, porque los fotogramas están demasiado bajas. No, no entiendo mucho. Eso sí no lo entiendo, la verdad. Supongo que es la calidad del video, lo que me estás, Análisis. lo que me está solicitando, pero Amén, ahí resolución dice. del video. Entonces, bueno, perdón la interrupción, pero no. En configuración. De pronto. Veremos a ver si podemos mejorar eso porque está que me alarma y me alarma y me alarma, pero no. Espera. No, Stream. ¿será acá? Miremoslo. Ah, no, mira, ahí dice más información. Seguro me sale otra pestaña. Ah, ok. Bueno, eh, no crean que todo este tipo de cosas que pasan son consecuencia de cierta manera de los movimientos energéticos que estamos viviendo en este momento. Recomendaciones de resolución. Rango de bits, tan, tan, tan. Pues generalmente se trabaja acá o en esta resolución aquí. Pero ¿cómo le doy a aceptar? O sea, entiendo lo que me está diciendo, pero ¿y cómo lo cambio? Bueno, voy a dejarlo así. No sé si alguien estuviera ahí y nos comentara si nos estamos viendo de pronto así como bloqueados, como que no nos estemos viendo de corrido. De pronto estamos lagueados. De pronto estamos lagueados, sí, exacto. Entonces, si alguien nos hiciera el favor de comentarnos si cómo nos vemos, porque Espérame. Sí, no aparece. no parece, o la otra es vernos, a ver cómo nos vemos, si estamos, Espérame, yo miro de acá. Porque dice acción necesaria. Dame yo cacharreo. pues mira, sí, sí nos estamos viendo bien. Ah, sí. Ok, bien, sí, estamos.
Veo que el movimiento sí, es normal. Ok, listo. Bueno, bueno, vamos a dejar así, esperemos que todo fluya y que nada influya. Bueno, estábamos charlando hoy con Milo que vino a visitarme y estuvimos conversando un poco acerca de los tránsitos del video anterior con los que les compartí, en donde estábamos hablando de estas energías de marzo que son supremamente Movidas. sí, y exigentes, esa es la palabra. Anoche tuvimos una luna llena en Virgo. ¿Mm? Tuvimos el ingreso de Saturno a Pisces. Y básicamente lo que nos está indicando, bueno, cuando tenemos una conjunción Sol y Luna, estamos hablando del masculino y el femenino, Ok. que nos está moviendo hacia algo, ¿sí? Estamos hablando del masculino femenino personal, ¿sí? ¿Qué nos invita a hacer esto? Pues en el lado Pisces, si está entrando Saturno, nos está indicando cómo debemos activar nuestra luz y darle forma en el mundo pisciano, que es lo más complicado, ¿no? Que es el mundo del inconsciente. El inconsciente. Y la luna en Virgo nos está informando que debemos primero sanar, segundo usar métodos para sanar, usar herramientas para sanar, usar sí, un orden, una metodología. Eh, y, y bueno, también nos habla del servicio como tal, ¿no? Virgo es el servicio. Entonces, ¿cómo esa luna sanando sirve? Y para eso está en apoyo la tercera en cuestión, y es Aries, que en este momento tiene visita de, bueno, Quirón, Venus, Júpiter y Vesta, ¿sí? Creo que con eso es definitivamente claro. La invitación es hacer un camino de sanación, procesos de sanación conscientes. ¿Para qué? Para convertirnos en sanadores. Y por eso el título del video, ¿sí? Lo que está sucediendo con Quirón en Aries es, Quirón es el sanador herido, pero tiene forma de llave. Entonces nos está invitando a que a tomar esa llave que nosotros en algún momento consideramos herida y a abrir qué, pues la herida. Porque hagan de cuenta que es como ese huequito en el sistema energético que abriéndolo me permite ver mi divinidad. Entonces, cuando dejamos de ver la herida como algo así Con susto. victimizante y dramático y comenzamos a ver el valor tan enorme que es dirigirse a la herida y mover la llave para ver qué hay dentro, entonces vamos a empezar a liberar toda esa basura emocional que hace que ese sector se sienta como aturdido. Dios Y, santo. y también nos invita a hacer un camino de sanación y de sanador consciente. Entonces, para esta temporada de Júpiter en Pisces de 3 años nos está invitando como prácticamente a hacer la tesis de la maestría. Creo que aquí este es el espacio de la maestría real en donde nos vamos a probar en la práctica todo lo que hemos aprendido en estos, sobre todo desde el 2012 para acá, es de antes, pero sobre todo que se ha movido fuertemente del 2012 para acá. Y también con Júpiter ahí está diciendo, bueno, lo que pasa es que los recursos o la abundancia o la expansión se consiguen cuando tocas tu herida, ¿sí? Entonces, restablece tu herida, Tauro. Ámate a través de la herida. Consigue gozo y placer a través de esa herida, consigue estabilidad a través de la herida. Entonces abre un montón de oportunidades que finalmente Vesta dice y encuentra tu fuego interior. Y a eso vamos, a bajar el cielo a la tierra. Y lo importante que es hacer eso en este momento. Bastante. Ahorita somos de pronto un poco inconscientes o evitamos la herida porque lo que dijiste tú, nos buscamos a victimizar, a poner en el punto de me duele, me hicieron esto, me hicieron daño o esta forma de ver las cosas me hace daño a mí mismo. Puede que no esté pasando de esa manera, pero es la manera en la que nos hacen ver la herida, la herramienta que tenemos para descubrirnos a nosotros mismos a través de esa forma de ver la herida. Cuando transformas la herida en un impulso en arte, de pronto en formas de pensar que antes no tenías, te das cuenta de que eres más que la herida y que la victimización que has hecho de ti mismo o de ti misma. Te empoderas de la forma en la que tú quieres llevar tu vida y eso es lo que nos están invitando en este momento
los movimientos energéticos que se presentan, tanto los cuerpos astrales como las confusiones. Entonces, la verdad es que es importante de pronto averiguar más a profundidad el por qué sientes de pronto ese movimiento de victimización. De pronto se refleja en tu diario vivir con personas, se refleja en tu diario vivir con diferentes situaciones y tú no lo ves sino hasta que de pronto te dicen, hey, mira, tu herida te ayuda, tu herida es la forma en la que ves cómo puedes tú renacer. Y eso es lo que está pasando ahorita. Estamos en esa época donde estamos muriendo, donde estamos dejando nuestros aspectos que construimos, donde dejamos la zona de confort, donde dejamos pensamientos tóxicos. Y al momento de nosotros generar esos cambios, el ser se irrita mucho, el ser decide decir, hey, no me gusta porque yo estoy como acá, estoy como con esta visión que tengo de mí mismo, porque el aceptar la visión nueva requiere responsabilidad. Pero hablando del ser como ser encarnado, Sí, claro, el no ser como encarnado. esencia. No, la esencia sabe qué hacer. La esencia es esa intuición que te dice por allá qué hacer, el corazón. Muchas veces no seguimos esa intuición, no seguimos ese sentir también por el miedo del dolor, ¿no? El dolor siempre se presenta como una ilusión y es ese embarcamiento que tú tienes que tomar para darte cuenta de cómo solucionar esa herida. Ujú. Bueno, aquí ustedes me dirán, pero ¿por qué? Camilo. Camilo. Digamos que mi manera de validar la realidad y lo que está sucediendo en el entorno es a través de los astros. O sea, se me facilita ver los mapas astrales. Pero bueno, Camilo tiene cualidades diferentes a la mía que van a lo mismo, eh, pero son distintas. Entonces, cuéntanos un poquito de ti también. Vale, vale. Bueno, pues mi camino como tal de conciencia, de ser consciente de bueno, de qué soy, de mi herida también, cuando yo me hago responsable de esa herida, viene siendo de 2 años para acá aproximadamente, conocí a Luz y precisamente ahorita le estaba comentando de que me encontraba en un punto de comparación entre el ahora y el antes, cuando recién llegué acá. Y bastante, bastante el cambio porque precisamente llegué con la herida, precisamente llegué con la victimización, precisamente llegué con el necesito ayuda de algo externo, cuando la única ayuda que podía ejercer realmente era la interna. Cuando yo decido tomar ese empoderamiento de mi ser, de este físico también, me doy cuenta de que a lo que llamamos dones, como la intuición, como puede ser la clarividencia en algunos aspectos se me otorga o la puedo desarrollar de una manera más fluida. Entonces, pues también le comentaba yo a Luz que desde los 2 años yo me vengo desdoblando. Y lo recuerdo porque fue algo que se convirtió en trauma hasta que aprendí a verlo como una herramienta. Entonces, cuando yo me doy cuenta de que tengo esta habilidad de desdoblarme, conozco distintos planos, distintas dimensiones de conciencia, de existencia, de pensamiento. Y ahí es donde empiezan a haber situaciones que muestran heridas de mis vidas anteriores, a las cuales yo las tomo como algo que me quería pues dañar o simplemente no me permitía hacer. Pero cuando yo doy con Luz y Luz me muestra que me falta empoderamiento o simplemente me muestra que lo que yo debo trabajar en mí es amor, pues ahí es donde esa victimización se desarma totalmente y paso a tener el control de lo que soy yo como humano, como ser y como esencia. Entonces, digamos que tengo habilidades distintas, las cuales trabajo no mucho, pero cuando las trabajo las hago tácitamente, porque sé que son para el servicio y para mi servicio más es para el servicio de las demás personas. A través de las personas yo también aprendo y aprendo a conocerme a través del reflejo. Entonces, aquí me encuentro debido a ese tipo de camino espiritual que elegí. Es un camino espiritual en el cual nos encontramos almas similares y vibramos y estamos en ese camino, en la ayuda de aclarar cierto tipo de información que de pronto
nuestra inconsciencia se le dificulta a ser consciente. Pero aquí venimos a ser consciente en lo inconsciente. Sí, así es. Sí, muy, muy de Júpiter entrando a Pisces, dándole forma a la Al- inconsciente, a lo que no Exactamente. tiene forma. Sí, también se me venía a la cabeza eso de, hay una frase que parece cliché de la espiritualidad y dice, las salidas para adentro. Y suena así como, esa vaina, como así, o sea, parece paradójico. Pero hay que entender que es que el universo es paradójico, para empezar. Utiliza mucho esa forma de interpretarse, o expresarse más bien. Y es precisamente hablando de la herida. ¿No? La herida la tengo yo, no está enfrente, mi herida no la tiene otro. ¿Sí? Igual que cuando tú te haces una herida, te cortas o algo, pues soy yo el que la siente, está en mi cuerpo y por lo tanto la herida está en mi cuerpo energético, de cierta forma. Y cuando uno dice las salidas para adentro, es precisamente ir a ingresar en la herida, coger la llave, abrir y tener la valentía de mirarse para adentro. Claro, eso es algo que no cualquier persona está capacitada para hacerlo. O más que capacitada es la conciencia con la que se trabaja a diario. Pasa que, digamos, en el caso mío, me di cuenta a través del tiempo reciente, 2 años para acá, que mi herida viene siendo el abandono, ¿sí? Por lo menos la herida del abandono. Entonces, ¿qué pasa cuando la herida del abandono se refleja en otros aspectos personales como los sociales? Una persona me puede dejar de hablar, una persona se puede alejar y yo inmediatamente tomo que no vuelve o inmediatamente lo tomo como que me abandona. Pero cuando yo soy consciente de esa herida de abandono, pues la trabajo ese espacio en mí, trabajo ese pensamiento y esa percepción que tengo de ese espacio que esa persona me da. Y digo, hey, no, no me está abandonando. Soy yo el que cree que me está abandonando porque en algún momento, en alguna vida pasada, sí me abandonaron. O fue mi manera de verlo, abandono. Pero nunca fue el abandono. Fue una decisión que la otra persona tomó de tomar su camino. Y yo debería tomarlo como que esa persona me dejó a mí la libertad de yo decidir mi propio camino. Cuando te empoderas de esos aspectos, esa transformación transforma muchas más cosas que solo el pensamiento en uno. Y eso también va en el círculo social, como en mi caso el poder conocer la luz. Ujú. Entonces, exactamente, si miramos la herida, para tú darte cuenta de ella, primero tienes que pensar por qué duele, qué está doliendo, por qué estás ganas de llorar, porque tengo este sollozo interno. Y no es fácil. Hay muchas distracciones que impiden que tú determines cuál es la herida. Hay muchas distracciones que te pintan una cosa, pero no es eso. Porque estás buscando afuera. Cuando miras hacia adentro, das con la herida. Y cuando das con la herida, pues no vuelves a ser el mismo. Y ahí es donde te das cuenta de que empezaste a trabajar en tu herida. Ay, ese no vuelvo a ser el mismo, me acuerda de eh, el que ingresa en este camino, no, ya No hay no vuelta puede, no hay atrás. vuelta atrás, No hay exacto, vuelta no hay atrás. vuelta atrás. Pero es que es la única manera de poder eh, Avanzar. avanzar, sí, esa es la palabra, avanzar. Entonces es Avanzar. que vuelta atrás no tendría sentido, ¿para qué? No, no. Como tal, el proceso, o sea, todo tiene un proceso y el mismo proceso de aceptar, de darse cuenta de la herida, pues te hace primero desinfectarla, ¿no? Si tú la tienes infectada por pensamientos que tú metes ahí y metes, pues al final te vas a dar cuenta de que, hey, uff, pero me duele más de lo que yo pensaba. Pero si tú a diario piensas constantemente reforzando ese dolor, la herida va a ser infectada. Entonces, cuando te das cuenta de que la herida está, puede ser porque hace 5 años mis papás se separaron, supongamos, me dejaron a mí solo. Y yo digo, ok, ahorita se fueron personas de mi vida y me siento muy mal, pero resulta que no son las personas que me dejaron, sino el hecho de que me dejaron, yo cómo lo tomo, cómo me transformo en ese espacio de aceptación y de verlo con diferentes perspectivas. Y eso es la herida, una perspectiva. Cuando tú transformas esa perspectiva de herida, pues encuentras ese amor en ti que dice, hey, no estás herido, te estás volviendo más fuerte. Y
eso es lo que tenemos como humanidad, que es asociar. Asociamos mucho. Nuestro cerebro pensante nos... Cuando tú tienes una idea, el cerebro solo busca a corroborar qué es o no es así. Entonces, cuando tú te alimentas de ideas positivas, a diario vas a buscar positividad, vas a buscar qué es positivo. Pero si tú te alimentas de ideas negativas, a diario vas a mirar qué es negativo para corroborar que es negativo. De eso va la herida. Si yo busco a pensar que me abandonaron, pues voy a buscar a ver quién me está abandonando. Pero si yo soy consciente de que las personas tienen su libertad y solamente decidieron tomar su camino, pues yo voy a mirar qué camino también tomar. Así Y es. ahí es donde comienza el trabajo espiritual. Sí, así es. Desde un estado de amor incondicional, porque realmente los humanos solemos romantizar el amor y creo que eso es lo más tóxico que puede haber y llena de pus la herida. Sí, Literal, bastante. romantizar ese estado y realmente el amor es eso, es entrar en un estado de aceptación consciente, que no es lo mismo que la resignación, aceptación consciente de que nadie me abandonó. Exacto. Además de que si lo tomamos por el lado, de pronto un lado más general, todos estamos en este planeta, todos somos uno, nunca nos vamos. Realmente cuando decidimos irnos es cuando nuestra mente y conciencia ya no hacen parte de este cuerpo. Y ni siquiera nos terminamos de ir porque nos quedamos en los recuerdos de las personas. Existimos cuánticamente en cada persona que nos conoce. Y la cuanticidad es eso, un sí y no al mismo tiempo. Y estamos en un estado cuántico donde estamos viviendo y muriendo al mismo tiempo. Y eso es lo que nos ayuda a comprender diferentes puntos de vista y las perspectivas se pueden no alterar. Uno decide cambiar de perspectiva. Uno es el observador y de cómo uno vea las cosas, así mismo se siente la realidad que uno vive. Entonces, la realidad de la herida, ahorita en estos tiempos, si se dan cuenta, los jóvenes vivimos en un estado consciente de depresión total, pues debido a las diferentes formas en las que vivimos o decidimos vivir. Digámoslo así, que todos esos hábitos que desarrollamos van siendo parte de la herida inconsciente. No es normal que tú te levantes con ganas de fumarte un cigarrillo todos los días, no es normal que tú busques un espacio para distraerte, para poner tu mente en otro lado cuando sabes que tienes que trabajar en ti. Cuando tú decides tomar ese camino, dejar todos esos placeos y ir hacia ti, pues es un estado de inconfort muy fuerte. Es un estado De inconfort, sí. de inconfort donde tú dices, bueno, yo aquí, ¿qué estoy haciendo? ¿Por qué? ¿Por qué? Y ese por qué es el que más sirve. Ese por qué es el que destapa todo. Sin ese por qué no pasaría nada. Y el que no pase nada no es lo que busca el espíritu. El espíritu y el alma buscan la evolución constante. Ujú. Y entre ellos están los porqués. Entonces, cuando abandonas esos placeos, esos placeres que te llenan esos vacíos o te satisfacen ese dolor momentáneamente, es cuando entiendes que es un ciclo, un ciclo, un ciclo. Pero ¿cuándo termina ese ciclo? Cuando miras en tu interior. Cuando decides ir a ti y revisar qué es lo que realmente te está doliendo. Resulta que muchas veces no es una herida de esta vida, como ya lo he dicho, puede ser de vidas anteriores, pero para ello debes también revisar y meditar, evitando los placebos, ¿no? Siempre evitando los placebos, porque como tal aquí nos pintan o nos regalan mucho el placer, que es lo que más nos regalan, lo que nos dan así, tome el placer, yo te lo regalo, pero después tienes que mirar cómo conseguirlo. Pero cuando decides ir por ese placer que está afuera, dejas a tu ser interno totalmente al olvido. Cuando resulta que ese ser interno es el que debemos alimentar para sentir un placer que no dependa de lo exterior. Así es. Y va mucho con esto de darle forma a lo que no tiene forma. Saturno nos va a dar durísimo con el tema de precisamente de la falsa espiritualidad. Creemos a veces que decir yo soy espiritual porque, no sé, porque tomo yagé, yo soy espiritual porque hago yoga, yo soy espiritual eh, porque no sé, hago temazcal. Sí, bueno, cualquier cantidad de temas que hoy en día se han puesto como de moda, ¿no? Ahora Sí, está de moda hacer este tipo de actividades y entonces soy espiritual.
pero Saturno llega a decir, no se trata de hacer actividades espirituales, no, se trata de que la espiritualidad ingrese a tu cotidianidad, ¿m? Que haga parte de tu vida como el respirar. ¿M? No estoy diciendo que estas herramientas no sean poderosas, claro, son poderosas, pero no puede permanecer el objetivo puesto en la actividad, por lo menos del yagé, una noche completa haciendo yagé. Entonces, y lo hice esa noche, lo que pinté, y chao, ya soy espiritual y sigo con mi vida común y corriente y no pasó nada. O sea, no hubo responsabilidad sobre la información que el sagrado abuelo traía para otorgar. O sea, no fue recibido. Así es simple. Y así con cada una de las herramientas que hay para acompañar al espíritu a hacer el proceso de darle forma a eso, a esa espiritualidad que parece que no tuviera forma en este mundo. Entonces el llamado es fuerte y es para todos, ¿no? De Para pronto todos. hubo algunas épocas en donde podíamos elegir y decir, ah, no, yo sigo este camino, o sea, la energía se puso disponible y entonces uno podía decir, ah, me dan ganas de seguir este camino, lo voy a hacer, pero el que no, no, y ya. Pero el problema es que a estas alturas del partido Ya no es ya no es posible, posible, ya ya. no. Por lo menos lo que decía Luz, la espiritualidad se puso de moda, pero ¿qué tanto trabajas en tus pensamientos regresivos? ¿Qué tanto trabajas en tus pensamientos hacia las personas que te molestan? Porque muchas veces el mal genio no lo genera una persona, el mal genio ya está en ti y lo que pasa es que las personas solo llevan a cabo acciones inconscientes para mostrarte ese mal genio que está en ti. Entonces, ahorita mismo el trabajar la espiritualidad es algo que tú debes comenzar a ir paso a paso, día tras día, qué te molesta, qué te hace reaccionar, cómo reaccionas, el por qué reaccionas. Cuando descubres el por qué reaccionas, ya diste con una de tus heridas o la herida, y ahí es donde tú dices, vale, vamos a tomarnos un tiempo para dejar el mundo exterior a un lado y voy a tomar un tiempo para mí porque debo hacerlo. Ya no hay más tiempo de irme por las raíces, por las ramas, porque la raíz sí está acá, pero irme por las ramas ya no es posible. Ya ahorita la energía, tú quieres irte por un lado y por ese lado va a estar el reflejo de tu herida a través de que una persona te dijo o simplemente dijo algo que esa persona pensaba y tu herida reaccionó ante lo que esa persona pensaba. Y resulta que no son las personas, es lo que uno tiene en el corazón o en la mente. Entonces, estamos invitados por la energía a darle forma a todos esos dolores, a todos esos sollozos internos que no aclaramos en el momento solo por evitarlos. Pensamos que el estado de incomodidad es algo que debemos evitar. Y mentiras, el estado de incomodidad es a lo que debemos más bien apuntarle. Cuando estás incómodo, buscas una manera de adaptarte a esa incomodidad, transformándote a ti mismo para que se convierta en comodidad. Cuando tú vas a un lugar donde no hay paz, si tú llevas paz en ti, vas a generar paz. Pero si tú llevas odio o mal genio en ti, pues créeme que vas a decir, no, pero es que esto, pero es que aquello, pero, y peros pueden haber muchos. Lo importante es lo que tú construyes en ti y lo que llevas en ti a todas partes. Y si llevas espiritualidad, es algo que con el diario vas a ir desarrollando poco a poco a través de la incomodidad. Sí, y por qué a través de la incomodidad, porque es que resulta que las emociones son un sistema de información con el cual el alto yo o el alma se comunica con el yo biográfico de aquí para y necesita a través de expresiones de realidad que nos incomoden, que nos empujen, que nos inviten a mirar, ¿sí? O sea, créanme que si yo siento algo que me está incomodando la ropa, empiezo a moverme y empiezo a mirar, pero ¿qué es? ¿Sí? Algo pasa y entonces voy a mirar a ver qué es lo que pasa pero en un estado de confort, si no lo hacemos, simplemente nos podemos quedar tranquilos y no pasa nada. Y la intención del alma es realmente es llamar nuestra atención, ¿para qué? Para que vayamos a mirar ese dolor que produce esa incomodidad, porque es que ahí es donde está el mensaje. ¿Mm? Eso es tan cierto, mira, el confort a uno lo... O sea, estar en confort no es malo, estar en confort o el resultado confort es algo
más bien es el por qué, más bien es el resultado de algo que tú hiciste bien. El confort es algo que tú transformaste ya. Entonces, una cosa es estar en un estado de confort en plenitud y otra cosa es estar en estado de confort por costumbre. Cuando estás en estado de confort por costumbre, créeme que van a empezar a desarrollarse distintas pruebas, las cuales no vas a tener presentes porque estás cómodo. Pero cuando esas pruebas se vuelven más grandes que el estado de confort, empieza la incomodidad. Y ahí empiezas a buscar el por qué y el para qué. Muchas veces, porque yo también he cometido ese error, de ponerlo en otras personas, de ponerlo en un día, es que hoy está lloviendo, es que está haciendo mucho sol, es que está haciendo mucho frío, es que está haciendo mucho calor. Resulta que esa irritación viene por algo que tú permites de ti mismo que ya no debes hacerlo, que ya no te gusta, sea el levantarte más tarde, sea el comer de maneras insanas, sea el consumir distintos, por decirlo así, información, video, televisión, que tu ser ya no quiere y te lo hace demostrar por el hecho de que tú te sientas incómodo, molesto, irritado, pero no revisas el por qué tienes esa irritación, solo atribuyes culpas al exterior, cuando resulta que viene del interior. ¿Qué me está produciendo eso? ¿Por qué y para qué? Si yo siento molestia hacia la actitud de una persona, ¿por qué siento molestia? ¿Qué hay ahí? Y resulta que no es la actitud de la persona, sino el tú que estás pensando de la actitud de la persona. La persona tiene sus razones, puede estar triste, puede estar de mal genio, y tú lo puedes tomar que es algo contra ti, pero resulta que es de la persona. Entonces hay la importancia de tener en cuenta que el confort como tal no es algo mm, pleno. La plenitud como tal se alcanza ya cuando tú ves que hay, listo, este mundo es un caos, digámoslo, ¿no? Este mundo es un caos, este mundo está en desorden, pero entonces yo atribuir ese resultado a que yo también voy a hacerlo, no. Yo puedo ser una parte del orden en este mundo y hacer sentir comodidad o plenitud a quienes se sientan incómodos, porque ese es el reto. El reto es que la vida a ti te ponga una tras otra, tras otra, tras otra prueba hasta que tú desarrolles la capacidad de pasarla. Y eso es la herida. Y hay otra cosa que viene como a completar, porque uno piensa que el estado de confort es o sea, es chistoso, estamos tan acostumbrados al conformismo de ese combate de ida y de vuelta de la energía que nos cachetea, que lo volvemos disque un estado de confort, pero no es de plenitud. Y hay una cosa que se llama gozo y placer, ¿sí? Entonces ahí es cuando cambiamos el estado de confort por gozo y placer. Se escucha mucho mejor, ¿cierto? Ya no se escucha como que, uy, la energía me va a estar exigiendo todo el tiempo y cacheteando para que yo evolucione, sino, ¿qué pasa? Que cuando yo entiendo que la energía me está incomodando porque necesita que me corra de ahí o que coja otro camino, estoy entendiendo que no es por ahí, pero si lo veo, digamos, si le cambiamos, le damos la vuelta y lo llamamos gozo y placer, o sea, si esto que estoy haciendo no me causa gozo y placer, por ahí no es. El termómetro se llama gozo y placer, básicamente. Tengo que sentir Exactamente. es eso. Y no es un estado de confort, es un estado de gozo y de placer, que es plenitud, es diferente. Exacto. Uh -huh. Ahí es donde tú eres, tú puedes ser. Y cuando puedes ser y te das la libertad de ser, vas descubriendo bastantes facetas de ti donde profundizas. Y cada faceta viene anclada a un estado psicológico inconsciente que tú puedes tener. Pero eso ya es otro tema. Sí, así es. Entonces, Eh, Sí, básicamente lo que hay que aprender es el lenguaje del alma y a sentir gozo y placer, porque eso es algo que no hemos sentido, porque desde pequeños nos han limitado, ¿sí? Y el gozo y placer es algo ilimitado. Además, no es el gozo y el placer del estado, digamos, material o humano, ¿sí? Porque es que yo siento gozo y placer, no sé, eh, comiendo un helado. Y sí lo siento, claro que sí, pero después me duele el estómago, o sea, me está indicando la energía que, hey, algo hay que cambiar ahí. hay algo que cambiar, Sí, exacto. exacto. Entonces no puedo sentir plenitud. Es un gozo y placer del alma que estoy sintiendo en mi cuerpo. Y de ahí la encarnación de la conciencia, ¿sí? Cuando yo puedo sentir en mi cuerpo
ese placer, pero que ya no es, no solamente es material, que se extiende. Digámoslo así, el estado de que tú tienes un día muy mágico y te sientes lleno, te sientes tranquilo, te sientes rejuvenecido, no te sientes cansado porque un día de pronto hiciste algo y te sientes cansado y, pero si mi día fue productivo, ¿porque me siento tan cansado? Pues resulta que no hiciste lo que te dio gozo y placer, no hiciste lo que tu alma te pide o quiere que tú hagas realmente. Cuando tú haces aquello que te gusta y te apasiona, no existe tal cansancio. Existe de pronto un cansancio más que te lleva al descanso. Cuando descansas, descansas el doble, el triple y lo sientes real. Pero cuando hay un cansancio que te avisa que no estás haciendo lo que te gusta, así descanses 15 horas, 2 días seguidos, no vas a descansar. Entonces, la invitación de la energía ahorita es de traer esa inconsciencia, de traer del estado inconsciente al consciente, a través de esos diversos patrones de incomodidad, de dolor, de molestia, porque no es porque sí, es solamente un estado de alerta que te genera la energía a través de lo anímico. No me molesta esto, pero ¿por qué te molesta? Porque ya no lo quieres permitir, quieres poner un límite y no están mal los límites. ¿No? Entonces ahí es donde tú debes revisar qué pasa con ese estado de dolor, ese estado de enojo, ese estado de irritación, porque estás irritado. A lo mejor llevas 7, 5, 4 días aplazando algo que tenías que hacer y tu ser sabe que lo tienes que hacer y por eso te irrita. Te lleva al punto de irritarte contigo mismo y hasta que no lo revisas conscientemente no dices, ah, claro, era esto. Pero cuando te das cuenta y lo haces, algo cambia, algo en tu estado anímico cambia. Ujú. Y eso es lo que nos invitan los movimientos de los astros, las conjunciones y el reflejo de las demás personas respecto a lo que tú piensas que hacen para ti, pero que ellos solamente son. Ellos están siendo, tú estás siendo. La interpretación es algo muy importante y eso es algo que tenemos inconscientemente, interpretar las cosas. Cuando no somos conscientes de que estamos interpretando de alguna manera, pues resulta que vamos a sentir mil sentimientos, pero no sabemos el por qué hasta que miras ese punto llamado interpretación. Sí, 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 porque no es lo que sucede, sino como yo lo interpreto. Sí, Sí, exacto. Eso es lo que hace que me duela. exacto. Ajá. Cuando tú miras, porque una persona, listo, digamos, está a tu lado y se corrió de tu lado, tú dices, pero huelo feo, ¿qué pasa? ¿O será que yo? No todo se trata de ti. A lo mejor la persona se corrió porque no se sentía, tenía ganas de vomitar o algo y no te quería ensuciar a ti o tenía mareo o algo. Y es algo con la misma persona. Hasta de pronto tenía ganas de ir a desahogarse o simplemente quiso tomar un aire, pero por la misma persona, no es hacia ti. Mm, Entonces cuando tomamos todo tan personal, yes. llevamos al victimismo. Y cuando llegamos al victimismo, tenemos que despertar lo más pronto posible de que estamos en ese estado. Porque cuando alargamos el victimismo, la enseñanza llega de maneras dolorosas, llega de maneras frustrantes. Frustra porque frustra el que tú no entiendes o el que no estés entendiendo que las cosas no son personales. Y cuando hay frustración es porque tu ser, tu alma sabe que no es personal, pero tu cuerpo está llevando a la contraria. Y ese combate de pensamiento y alma vuelve las cosas frustrantes, pero esa frustración solo te avisa que estás haciendo las cosas de una manera incorrecta. Sí. Ahí con respecto, ahorita se me fue. Lo que tenía algo para agregar. em, las reacciones. ¿Sí? No es que esté mal sentir reacciones en la vida, reaccionar, ¿sí? De hecho, está espectacular porque si no es a través de la reacción, no me doy cuenta que algo me incomoda y por lo tanto no voy a la acción de mirarme para adentro y saber cuál es la creencia que está sosteniendo esa incomodidad, porque hay una creencia atrás de eso. Entonces, la intención, o sea, no se trata de controlar las reacciones y no me tengo que poner bravo, no me tengo que poner bravo, no, no, no. ¿Sí? Porque he visto gente que hace eso. Sí, No,
reacciona. O sea, estamos encarnados, aquí somos humanos y reaccionamos, claro, obviamente sin agredir a nadie. Pero Importante. es importante tener ese empuje reactivo, pero hacer algo con eso, porque es que el problema no es reaccionar, es no hacer nada al respecto, o sea, no ir a revisar el por qué me duele, el para qué me está doliendo eso. Exacto. Y ahí es donde vienen los límites. Entonces es importante el límite personal. El límite de, Mm, bueno, esta fue mi reacción, pero esa reacción tiene un límite. Hasta acá va el límite de esa reacción. Y el límite es, hey, ¿por qué? No quiero permitirlo más. Si no le das un límite a la reacción, que no estoy diciendo que es control, controlar es muy diferente. Poner un límite es poner un cierto tiempo de estado anímico. Listo, esto me sacó el mal genio, pero no puedo durar todo un día de mal genio porque esto me sacó el mal genio según yo, no. Reaccioné de mal genio ante esto y reaccioné de mal genio ante esto porque pasa que esto solamente me está mostrando que yo tengo una percepción distinta hacia ese acto, ¿sí? Entonces ahí es donde uno debe revisar bien qué límites pone con uno mismo también. Reaccionar no es malo, como dices tú, no está mal. Lo incorrecto ahí es que tú sigas reaccionando de la misma manera siempre, que no haya un cambio de reacción. Cuando tú decides cambiar, cambias pensamientos, patrones de comportamiento, patrones de reacción. Y cuando cambias esos patrones de reacción es cuando estás cambiando realmente. Cuando ayer una persona pasó y te dijo, ole, es que usted, y hoy vuelve a pasar lo mismo, pero esta vez, no, de pronto esa persona está pasando por un mal momento. Yo sigo en lo mío, estoy bien. Ahí ya tuviste un cambio. Ya ahí tu reacción fue diferente. Hasta te puedes reír como reacción. Entonces las reacciones pueden ser distintas en la misma situación. Y cuando cambias de reacción en la misma situación, pues cambiaste tú. exacto, ahí hubo lo que llamaríamos un salto cuántico. Y ahorita hay Sí, bastantes. ahorita hay bastantes, exacto. Entonces es para que nos demos cuenta que no se trata de ir a yoga solamente, no se trata de ir a tomar ayahuasca, de ir a tomar X, Y, Z, hacerse, no sé, meterse entre cuarzos, bueno, no sé, mil cosas que pueden ser lo que estemos haciendo ahorita. Se trata del cómo sostengo eso, porque las herramientas son espectaculares y limpian el sistema energético, ¿sí? Ayudan a restablecerlo. Pero si yo salgo y vuelvo y lo contamino, ¿sí? Me subo en el Exacto. carro y entonces allá en la esquina ya estoy echándole Ya la estás mamá, agarrado. sí, a los que están allá. ¿Qué pasó? O sea, hello, o sea, como que hagan de cuenta que ustedes, su alma ya está arriba diciendo, ¿ah? ¿Qué ¿Qué? pasó? Espera, ¿qué? Y eso es lo que ya no va a tolerar más, ya nos toleró. Dijo, o sea, el alma de cierta forma estaba diciendo, bueno, dejémoslos que jueguen un poquito con el tema de las herramientas espirituales y que las prueben para que aprendan un Exacto. poquito de eso. Pero ahora ya tocó en serio y ya en este momento está diciendo Saturno, bueno, perfecto, ya jugaron harto con la era de Acuario, ¿no? Vinieron a buscar algo que era ancestral, pero que para este momento es nuevo, Es no. pero viene de la ancestralidad. Entonces, actualizar la manera en que se acercan a sanaciones de otro tipo, muy acuariano, ¿no? Pero ahora entra en Pisces diciéndonos, listo, entonces ahora ya conocieron herramientas, ya saben más o menos cómo funcionan, pongámonos serios. Es importante que lo que hacen con estas herramientas lo sostengan en la cotidianidad, ¿sí? Y es precisamente en esos momentos reactivos en donde realmente es donde me pruebo, son como esos pequeños quiz de Los la quiz vida. sorpresa. Exacto, esos quiz sorpresa que da la vida, esos son los grandes momentos, ¿sí? En donde en primera instancia reacciono porque estoy humano y no me culpo, ni me doy látigo por reaccionar, porque es que necesito las reacciones para poder ver mis emociones, ¿sí? Entonces son como, casi, son muy uranianas, les digo yo, porque corresponden más a Lilith, que es la luna negra, pero son muy uranianas en el sentido en que son como relámpagos, así que hacen destello en la oscuridad y se ve. Sí. Es eso es una reacción y te traen verdad, ¿sí? Las reacciones son verdad, porque como es reactivo no lo puedo controlar o no puedo manejar, se sale. Son pequeñas fugas de verdad y por esas fugas de verdad debemos ingresar.
para encontrar el ancho de banda de la verdad. Exacto, digamos, ahorita dijiste algo muy importante y es el desprendimiento. Hay que desprenderse y es algo que cuesta mucho. No desprenderse significa me desprendí de lo material y ya, no, ya no. Desprenderse también va a desprenderse de las acciones de las personas, desprenderse de las reacciones también de otras personas, porque no solo uno reacciona, también reaccionan ante uno. Y a veces las reacciones de otras personas reflejan cosas en ti, pero hay que tener en cuenta que hay que desprenderse de diferentes situaciones. Si algo te molestó, me molestó, puse un límite, me desprendí de esa molestia y lo transmuté o hice algo para que ese sentimiento cambiara, para que ese sentimiento se transformara. Y eso me ayuda a ver por qué se transformó, qué fue lo que me hizo dar mal genio. Hayas claridad y cuando hayas claridad se resuelven muchas cosas. Y vuelvo y digo, evitando los placebos. No puedes hallar claridad viendo televisión 2 horas, 4 horas y no, ya me calmé, ya. El mal genio era porque no. Hayas claridad cuando entras en el debate contigo mismo del por qué, por qué, por qué. Y de un momentico a otro, ese por qué te lleva a un. Es que acuérdate que tienes poca paciencia. Ah, claro, no es que yo soy una persona de poca paciencia, de pronto por eso reaccioné así ante tal acto. Cuando tienes que reforzar es tu paciencia, más no a la persona pedirle un cambio, sino cambiar tú. Y ahí es donde está el desprendimiento del ego del que yo soy. Entonces yo soy así y no hay cambio, no. Yo puedo cambiar. Y eso es el desprendimiento del ego, del desprenderse de las costumbres que uno viene arraigando desde hace mucho tiempo. Son costumbres que uno tiene, que son enseñadas, claramente heredadas, pero es el desprendimiento y lo que te lleva a ti a descubrir nuevos estados de conciencia, a descubrir nuevos estados de pensamiento, a descubrir nuevos estados de enlazamiento en cuanto a los patrones que tú desarrollas día tras día. Cuando existe ese desprendimiento, hallas esa verdad en ti, hallas esa forma nueva de verte, esa perspectiva hacia ti mismo y esa perspectiva del mundo que te rodea. Por ende cambian los patrones de reacción y ahí es donde te digo que tú cambias. Sí, literal. De eso se trata, realmente de saber o de aprender. Yo creo que en estos 3 años vamos a aprender bastante de cómo generar procesos de sanación consciente, muy tipo como lo que estamos viendo ahorita, ¿no? Luna en Virgo, el procedimiento para llegar a. Exacto, los Sí, pasos. sí, porque pensamos que el tema emocional es muy desdibujado y entonces nos envuelve y entonces no sabemos manejarnos en eso y que vamos a pensar que las emociones puedan llegar a tener procesos para sanación, eso jamás en la vida, o sea, eso suena muy matemático, pero es así. Es matemático, Exactamente. literalmente sí es matemático. Y eso que tú puedes decir, listo, procesos. Y tú dices, no, pero es que un proceso, si yo estoy avanzando, se supone que tengo que ir siempre en pro, ¿no? Siempre en pro. Y mentiras que esos procesos muchas veces te llevan a bajones inmensos, bajones sin confort, irritación inmensos. ¿Por qué? Porque mediante ese proceso, y aquí es donde recalco lo dicho anteriormente, donde en ese inconfort, donde en ese me siento así, te das cuenta de que tienes que cambiar de ti mismo. Y cuando finalizas el proceso es donde dices, uff, cambié bastantes cosas, pero por cambiar bastantes cosas, lo que hagan las demás personas es eso, exactamente eso, lo que hacen las personas. Mi reacción va a ser distinta, mi forma de entenderlo, mi forma de pronto redibujarlo en mi mente va a ser distinto. Entonces ahí es donde está la invitación. Sí, A estudiarse bastante, a estudiarse de una manera proactiva, no de una manera destructiva, no el culparse. Hay que perdonarse y aprender a perdonarse también es un proceso de desprendimiento y también de identificar que también fuiste, que no hay un por qué tengo que ensañarme conmigo mismo porque no fue, porque no pasó, porque sí pasó, porque fue de esta manera, porque pude reaccionar diferente, ahí viene el desprendimiento y el perdón. Cuando hayas ese desprendimiento y ese perdón, dices, vale, fue así, aprendí o no aprendí, aprendí, lo tengo claro, ¿qué puedo hacer ahorita? Lo voy a hacer de esta manera. Y decido hacerlo de esta manera porque aprendí. Y ahí es donde el patrón cambia y la herramienta
del dolor es bastante importante por eso mismo. Y el hacerla consciente es un proceso. Así es, literal, por eso es una maestría. Y ahí es donde encontramos a Aries, el empoderamiento del ser o del yo, ¿sí? En donde yo estoy entendiendo que soy el creador de mi realidad, ¿m? Y que también puedo transformarla. O sea, soy el dueño de mi propio proceso en toda la expansión y en todo el sentido de la palabra. Y ahí, cuando uno camina el camino de la sanación y mira con paciencia, con compasión el proceso de uno, con amor, entendiendo que va a tener recaídas y que igual que cuando uno monta en bicicleta se cae y se levanta, pero con paciencia, o sea, no culpándose, no criticándose, no, nada, o sea, entendiendo que en este mundo todo se hace a través de un proceso, que ningún árbol da frutos al otro día a ser sembrado y por lo tanto, pues yo estoy también en ese crecimiento eh, y voy a entender que es un proceso como tal y no puedo tener tampoco esa ansiedad de cuándo se termina. No, no, pues no se va a terminar, lo siento. Porque No, resulta que siempre van a haber nuevos retos. Finalmente estamos aquí para aprender. El día que dejemos de aprender en este mundo, pues fue porque ya nos trascendemos, o sea, no tenemos nada ya que no hacer. tenemos nada que aprender acá. Entonces ya que, entonces, no, ahí lo importante no es lo que me falta por aprender, sino que ya los procesos se vuelven más rápido y ya no te quedas en No te estancas, no te enfocas en lo sí, negativo, eh, sino que miras el cómo puedes seguir al siguiente paso. claro, no nos quedamos en el victimismo, sino Exacto. que vamos al interior, ya tenemos el proceso, ya lo tenemos claro, entonces vamos a ejecutarlo y vamos a salir de aquí como hemos salido del resto. Y es así. Y ahí está, y por eso el título de la maestría del sanador herido. Ajá. Porque cuando tú te sanas, cuando tú te amas, cuando tú te tienes paciencia, te miras con compasión, con resiliencia, eso vas a hacer con el resto del mundo. Sí. Vas a tener esa capacidad de paciencia con las demás personas, porque un día tú también la embarraste, porque un día tú también tuviste esa forma inconsciente de hacer las cosas. Y cuando entiendes que tú fuiste así, vas a entender a las demás personas y vas a decir, no, definitivamente esa persona está pasando por su proceso. Y yo puedo aportar mi granito de arena entendiendo, comprendiendo, siendo compasivo como lo fui conmigo mismo en mi proceso. Y ese es el camino del sanador herido, porque somos sanadores, pero estamos heridos. Primero hay que sanar ese dolor interno, ese dolor de alma inconsciente, hacerlo consciente a través del estudio de sí mismo, para de un momento a otro dar un salto cuántico y darte cuenta de que sí, después de un escalón hay otro, va a ser diferente, pero ya tienes herramientas claras, ya te tienes a ti mismo claro, ya tienes tu empoderamiento claro y lo más importante, el amor incondicional para sanarte y sanar a otros. Sí. Y bueno, digamos que el cliché del sanador, más que un sanador, o que pues se sana a sí mismo y puede guiar a otros a encontrar sus propios procesos, porque en realidad no es algo como que tiene que hacer lo que yo le dije con estos parámetros. No, es ayudarle al otro a despertar su propia intuición, a despertar su propia conexión. Entonces, más que eso, yo sentiría que somos guías de conciencia. El ejemplo, El ejemplo a seguir, exacto, el un ejemplo. ejemplo. No vinimos a convencer a nadie, no lo necesitamos, solamente damos ejemplo y ya. Ese es algo muy importante, ¿no? El tema del convencer y el tema de la validación. Resulta que no necesitas validación para hacer, ni tampoco validar a otros, ni que otros validen tu dolor para que sea real. No, tu dolor es real porque tú lo estás sintiendo Sí. y lo sientes con amor al momento de que dices, ok, yo siento este dolor, soy consciente de mi dolor, ¿qué voy a hacer con mi dolor? Lo transformo, me doy más amor, me consiento, me cuido de esta manera, lo transformo. Y cuando lo transformas y te conviertes en ese amor, en esa transformación, te vuelves un ejemplo. Y ahí es donde el solo hecho de que tú tengas la capacidad de escuchar, el solo hecho de que tengas la capacidad de dar una respuesta desde tu experiencia y ser ese ejemplo, ya eres un guía para otras Ujú. personas que muchas veces no están claros. Sí. Y no estar claro no está mal, no estar claro es parte del proceso. Hay que Ujú. perderse, es necesario perderse. Sí. Si tú no te pierdes, no vas a saber cómo encontrarte. Y cuando te pierdas, uff, Dios mío, ¿qué pasó? Entonces es eso, es darse amor en el proceso,
es traer lo inconsciente a lo consciente con mucho amor, con mucha paciencia, porque requiere paciencia contigo mismo, porque cada día es diferente, cada día tu cotidianidad, las experiencias que te brinda tu entorno, no son iguales las tuyas a las mías, a los que te están viendo, son muy diferentes todas, pero lo que sí son los patrones repetitivos o los patrones esenciales, amor propio, amor, paciencia, compasión, resiliencia, esos son los patrones que debemos trabajar para hallar en todo un equilibrio y hacer que nuestra vida de alma nos lleve a nuestro despertar, a nuestro brillo. Cuando sanas lo más profundo de ti, resulta que encuentras la plenitud. Y no depende de nada. No depende de que tengo, de que no tengo, de que pasa, de que no pasa, si pasó bien, si no pasó bueno, si está pasando, qué chévere, si no está pasando, puedo hacer que pase. No te das por vencido. Ves perspectivas diferentes. No está el sí y el no, sino que hay más oportunidades. Y de eso se trata, de que somos sanadores heridos y estamos aprendiendo a sanarnos a nosotros mismos. Y en nuestro proceso de sanarnos a nosotros mismos, pues vamos a ser ejemplo. Así es, con responsabilidad. Mi palabra favorita. Sí, hubo un tiempo donde Luz me dijo esa palabra como unos 6 meses seguidos, responsabilidad. Y sí, créeme que cuando tú tienes diversos factores sensoriales, de percepción, o una forma de ver las cosas diferentes en base a tu conciencia, toca hacer todo con mucha responsabilidad, porque no todos ven el mundo como lo ves tú, no todos van a tener la misma capacidad de aceptar las cosas como tú las aceptas. Y ahí es donde está la paciencia, porque la primera vez que viste algo que no podías aceptar, tuviste que tener paciencia. Entonces ahí es donde la paciencia consigo es tan importante porque te lleva la paciencia con más personas, situaciones, proyectos, Ujú. procesos. Sí, Entonces es importante. sí, así es. Bueno, creo que ya vamos por la hora. Yo creo que lo Sí, dejamos. creo que hasta aquí Hasta llegamos. aquí llegamos. Ujú. Me encantó charlar A contigo mí nuevamente. también me encantó. Vamos a tratar de compartirles de a poquitos estas interacciones tan interesantes que tenemos. Tenemos unas charlas espectaculares. Esperemos llegar allá pronto y pues nada, eh, el camino es para adentro. Vamos por todas Revisar al interior y con siempre toda. y con toda. Revisarse siempre, siempre revisarse evitando la crítica, ¿vale? Siempre revisarse evitando el juzgamiento. Siempre revisándose con amor. Sí, Y si hay algo que no te molesta, si hay algo que te molesta de ti mismo, ¿vale? Estás vivo, estás respirando. Puedes cambiarlo en esta hora, puedes hacer algo para cambiarlo. Y es lo importante, que estamos vivos, estamos avanzando y no estamos solos, principalmente. sí, así es. No estamos solos. Estaba mirando hacia comentarios, pero no, porque no veo acá. Bueno, gracias a los que se tomaron o se van a tomar el tiempo para escuchar esta conversación Si es, que quisimos compartir. si es porque digo que somos cuánticos, porque estamos acá en el ahora, pero Ujú. estamos en el futuro ahora de las personas que decían ver el video. Así, creo que no lo puedo explicar mejor. Sí, así es. Total. Bueno, entonces un saludito de a luz y amor para todos. Gracias por acompañarnos. Un abrazo, mucha luz, mucha, mucho equilibrio, mucha paciencia y mucho amor propio. Así es. Bye. Bye.